El Dios al que adoramos, ese es el nombre de la reflexión que tenemos en esta hora. La pastora ya lo mencionó, es una enseñanza que vamos a compartir, es decir, va a tener dos partes. La primera parte me corresponde a mí, la segunda parte la vamos a tener en un ratito con Alex David. No se va a ir después de las 3 de la tarde, se lo prometemos. El jueves pasado, y vi que muchos de los que están acá, de los que estamos acá, pudieron ver la conversación que tuvieron la pastora con algunos de los líderes de la iglesia. Durante los jueves vamos a tener esa modalidad, así que le invitamos para que se conecte a cada uno de los jueves. Hago referencia al jueves porque el jueves, en un ratito del conversatorio, hablaron acerca de un término que es el que vamos a utilizar en esta parte de la enseñanza hoy. Y tiene que ver con la soberanía de Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque para adorar a Dios tenemos que conocerlo. No podemos adorar a Dios sin conocerlo. Y para poder conocerlo tenemos que saber de su personalidad, saber quién es Él. No solo lo que ha hecho, porque mucho de lo que ha hecho probablemente lo hemos escuchado, lo leemos en la palabra de Dios, pero estamos hablando de conocerlo a Él como persona. Y aquí hay una forma de hacerlo, y seguramente en algún momento usted habrá escuchado acerca de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos? Los atributos son una cualidad, son una característica distintiva de una persona. Algo que está en su esencia, que caracteriza su naturaleza como tal. Es decir, cuando hablamos de los atributos en general, ¿verdad? Podríamos estar hablando de las características de alguien. Cuando queremos conocer a Dios, utilizamos sus atributos, los que encontramos en la Biblia, también para conocerlo a Él, sus características. Y entonces, tanto el domingo pasado con el pastor Alonso como hoy, vamos a hablar acerca de el Dios al que adoramos, escogiendo, seleccionando algunos de estos atributos. Yo hoy, en este ratito, voy a hablarles acerca de la soberanía de Dios. Cuando escuchamos la palabra soberanía, probablemente alguno pensará que en nuestro contexto, lo único que a lo mejor podríamos relacionar con esta palabra es que se dice y se ha dicho que un país es soberano porque tiene la libertad de decidir cómo gobernar. Y entonces se dice que el soberano o la soberanía en un pueblo radica en lo que sus ciudadanos decidan por medio de los gobernantes y representantes políticos, etcétera, etcétera. Tal vez eso es lo más cercano como costarricenses o aquí en el país que conocemos o hemos escuchado acerca de la soberanía. La soberanía viene precisamente de un término que es una parte latín y otra parte francesa, que son palabras raras que yo no voy a mencionar ahorita porque seguramente ni las podría pronunciar bien, pero lo que me interesa de decirle esto, que soberanía viene de la mezcla de estas dos palabras, es lo que significa. Significa poder supremo, es decir, absoluto poder. Y tengo que decirle que una de las características que tiene Dios es que Él es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo es de Dios, que Él es el dueño de todo, que no hay nada que esté por encima del Señor. Él gobierna como le place. ¿Por qué? Porque Él es el creador de las cosas, porque Él es todopoderoso, porque Él diseñó todo, creó todo, por eso tiene la libertad de gobernar como a Él le place. Todo es de Dios, todo es de Dios. Él es infinito, Él es eterno, Él es creador de todo, dueño de todo. Es decir, que Dios es supremo en todo lo que podamos mencionar, en todo lo que vemos, en lo que conocemos, en lo que no conocemos.
Dios es soberano y por eso al decir que Él es soberano estamos diciendo que Él es Dios sobre todas las cosas. Que Él es lo más alto, que Él es lo más grande, que Él es lo más santo, que Él es infinito, eterno. Clasifíquelo como usted quiera. Decir que Dios es soberano es decir que no hay nada más grande que nuestro Dios. Daniel capítulo 4 y versículo 35 lo dice así: todos los habitantes de la tierra son como nada. El Altísimo hace lo que quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Y no hay quien pueda impedírselo, ni cuestionar lo que Él hace. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el poseedor de todo el poder que está diseñado, que vemos en el cielo, que vemos en la tierra. Nadie puede vencer ninguno de sus consejos, nadie puede frustrar su voluntad porque Él es todopoderoso. Cuando decimos que el Señor es soberano, podemos referirnos a lo que dice el Salmo 115 también, el Salmo 115, versículo 3. En esta versión, en la primera versión, que es Nueva Traducción Viviente, lo dice así: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. ¿Le parece que podría decirse diferente un poquito más? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, hay una versión que se acordó de usted y de mí cuando decimos esto. Vea lo que dice este mismo versículo en Palabra de Dios para Todos. Nuestro Dios está en el cielo y hace todo lo que ¿qué? Lo que Él quiera. ¿Quién le va a corregir? ¿Quién le va a decir que qué hace? ¿Quién le va a aconsejar? ¿Quién le va a sugerir? No, ¿sabe por qué? Porque Dios hace lo que Él quiera, lo que le venga en gana. No hay nadie más grande que nuestro Dios. El Salmo 115:3 se va a volver una frase muy repetida para mí en esta versión. Él hace lo que quiere. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el gobernante sobre las naciones también. Eso lo dice el Salmo 22:28. Que Él establece los reinos, que Él establece los imperios y también les quita el poder. Que Él determina el curso de las personas que dirigen naciones, que Él determina el curso de los pueblos, de los países, de las ciudades, que Él determina el futuro, que Él determina lo que ocurre, que Él determina lo que va a pasar, que Él determina todas y cada una de las cosas que usted y yo podamos imaginar, porque Él es soberano. Primera Timoteo capítulo 6 y versículo 15 dice: soberano es Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Este es el Dios que encontramos en la Biblia. Hay una tendencia que yo no sé cuánto tiempo puede tener, pero que probablemente usted ha escuchado, que hace aparentar a Dios como alguien débil, que hace aparentar a Dios como alguien que ya no tiene poder en nuestros días, como es una ideología, es una no sé ni cómo llamarlo, es un pensamiento que trata de ocultar a Dios, que trata de trabar a Dios, que trata de estorbar a Dios, haciéndole creer a los niños, haciéndole creer a los jóvenes que Dios no es lo que la Biblia dice, que Dios no es tan grande, que Dios no es tan poderoso, que Dios no es lo que los abuelitos decían. Hay una tendencia en nuestros días. Y muchas universidades enseñan cosas de esas. En muchos trabajos usted ya no puede hablar con libertad de lo que usted cree de Dios. En muchos lugares hay que tener cuidado por la forma en la que decimos que amamos a Dios, porque nos pueden ver extraño, porque pueden hacernos creer que estamos discriminando a alguien. Tengo que decirle con todo respeto, pero con toda la firmeza, que eso es una mentira del diablo. ¿Sabe por qué?
Porque Dios no cambia. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y lo seguirá siendo por siempre, por los siglos de los siglos, por la eternidad y la eternidad. Amén y amén y amén. Habrán algunos que quieran enseñar cosas que no son ciertas. Habrán algunos que quieran enseñar que Dios es débil, o que quieran aparentar que Dios perdió fuerza, o que ya no es popular, o que ya Él no gobierna. Eso es mentira, porque Él sigue sentado en el trono. Y mientras esté sentado en el trono, Él gobierna, Él dirige, Él se hace cargo. No se le pasa nada. Primera de Crónicas, capítulo 29 y versículo 11 dice: tuya, Señor, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos, en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino. Tuyo es excelso sobre todas las cosas. Tú eres excelso sobre todas las cosas. El versículo 12 dice: de ti proceden las riquezas, la gloria. Tú dominas sobre todo. En tus manos están la fuerza, el poder, y en tu mano está el engrandecer y dar poder a todos. Por eso ahora nosotros, Señor, te alabamos y adoramos y exaltamos y glorificamos y levantamos tu nombre, porque tú eres el Señor. ¡Aleluya! Él es el Señor. Él es creador de todas las cosas, y como es creador de todas las cosas, Él puede hacer lo que quiera, porque Él lo diseñó. Cuando uno lee en la Biblia versículos como que Él llama a cada una de las estrellas que hay en el firmamento por su nombre, ¿no es de maravillarse una cosa como esas? ¿Cómo es capaz de saber el nombre de todas las estrellas? ¿Cómo es capaz de guardar en el hueco de su mano toda la tierra? ¿Cómo es capaz de formar en el vientre de una madre la vida? ¿Cómo es capaz de formar huesos, de formar corazón, y no solo eso, darle vida a un ser que nace dentro de la madre? Eso es impresionante. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque Él es soberano y a Él le place hacerlo así. Escuchando todo eso, es solo una parte de lo que dice la Biblia de lo que Dios es capaz y de por qué Él es soberano. ¿No le parece que a la par de Él entonces somos muy pequeñitos? Chiquititos, como hormigas, o tal vez menos que una hormiga. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué nosotros deberíamos de saber que Dios es soberano? ¿Por qué descubrir en la Biblia que Dios es soberano? ¿Para tenerle miedo? ¿Para escondernos o asustarnos de lo que Él podría hacernos? Si Él hubiera querido, hace tiempo hubiera hecho algo. Pero porque Él es soberano, decide cómo hacerlo. Y entonces yo tengo que decirle que Él es soberano en todos sus demás atributos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que Él es soberano en poder. Y entonces cuando vemos en la Biblia historias como de que Él abrió el mar en dos para que el pueblo de Israel pasara en medio porque el faraón los perseguía en el desierto, vemos la soberanía de Dios ahí. Cuando vemos en la Biblia que Él envió fuego del cielo para consumir el sacrificio que hizo Elías, vemos la soberanía en el poder de Dios ahí. Cuando vemos la ciudad, las murallas de Jericó caer o hundirse, como sea que haya ocurrido, no podemos ver otra cosa, la soberanía de Dios en el poder que ejerció ahí. Cuando vemos que una piedra que tiró un jovencito con un arma que no era sofisticada, pero mató a un gigante de más de no sé cuántos metros, no puedo pensar en otra cosa más que el poder ejercido por la soberanía de Dios en esa piedra. Cuando vemos que Daniel salió ileso del foso de los leones, es Dios ejerciendo su poder por medio de la sabiduría de su soberanía. Y cuando vemos
Dios a su Hijo Jesucristo, que murió en una cruz y resucitó al tercer día, levantándose entre los muertos para resucitar y ser nuestro Salvador, no podemos ver otra cosa más que Dios ejerciendo su poder por medio de la soberanía. Es Dios siendo soberano en el atributo de su poder, decidiendo cómo utilizar el poder como Él quiere. Dios es soberano en misericordia, también en el ejercicio de ser misericordioso. El ser humano no merece misericordia, porque el ser humano está lleno de pecado. El ser humano tiende a desviarse. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que si todos los días no decido portarme bien, no lo hago. Porque el ser humano tiene la tendencia a apartarse, a hacer lo que quiere. Y entonces por eso es que tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la oración, es venir a la iglesia, conversar con gente madura en la fe que nos ayude, que nos dirija, que nos recuerde constantemente que sin Dios no somos nada, porque no merecíamos misericordia. Pero Dios se complace y tiene compasión en cada uno de nosotros, que ejerce su soberanía haciéndonos parte de su misericordia. Eso es impresionante. Dios es soberano en amor también. Juan 3:16, usted y yo seguro no sabemos de memoria ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él decide amar a la humanidad, a pesar de que la humanidad cada vez que tiene la oportunidad le ha dado la espalda a Él. Pero dice que su amor todavía está disponible para todos los que quieran buscarlo, acercarse a Él. ¿Sabe por qué? Porque Salmo 115:3 dice que a Él le da la gana. Es una contradicción para nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano no ama incondicionalmente. El ser humano ama condicionado. Si me lastiman, si me dañan, pues yo tengo derecho a dejar de amar, ¿verdad? Es normal. Pero el amor de Dios es incondicional, no es un amor humano, no es un amor que ponga condiciones. Lo único que pide el amor de Dios es que usted y yo lo reconozcamos como Señor, como Salvador. ¿Sabe qué es lo que Dios espera de usted y de mí? Que lo reconozcamos como el soberano de todas las cosas. Y eso incluye la humanidad, y eso incluye nuestra vida. Que alguien, una persona como usted y como yo, decidamos que el Señor es soberano, es un milagro. Porque somos tercos, porque queremos hacer lo que queramos, queremos decidir nuestra vida como queremos, y al dejar a Dios por fuera, entonces nosotros constantemente podríamos equivocarnos y estar diciendo cosas, haciendo cosas, tomando decisiones que después nos arrepentimos de haber dicho, hecho y hasta pensado. Entonces, decir que Dios es soberano sobre nuestra vida, cederle el control a Dios de nuestra vida, es un milagro que debemos celebrar, pero que todos los días debemos reconocer, porque Él es soberano en el ejercicio del amor. Y por último, tengo que terminar. Por último, el Señor es soberano en el ejercicio de la gracia. Porque la gracia es un favor para aquellos que no lo merecen.
Digámoslo como es. La gracia es un favor para los que merecían el infierno. Y permítame hacer un paréntesis aquí para poder decirle esto. La gracia es lo contrario de la justicia. Y la justicia lo que dice es que la justicia lo que hace es que exige la aplicación imparcial de la ley. La justicia requiere que cada uno reciba lo que es debido legítimamente, no más, no menos. La justicia no otorga favores, no hace acepción de personas. La justicia como tal no muestra compasión, no conoce ni concede misericordia, porque la justicia dice que lo que se merece, eso es lo que tiene que recibir. Pero después de que la justicia sea sea satisfecho por completo, entonces comienza a fluir la gracia. La gracia divina no se ejerce por lo que la justicia necesariamente está justificando, está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque para usted y para mí, si usted y yo recibimos lo que la justicia dice, usted y yo no tendríamos ninguna oportunidad de ir al cielo, no tendríamos la oportunidad de salvación, porque la justicia dice que usted y yo hemos pecado, que no merecemos entrar al cielo, no merecemos estar en presencia de Dios, no deberíamos estar delante de Él, porque somos muy pequeños, somos muy pecadores, nos hemos equivocado 1, 2, 3, hemos dicho que no nos equivocamos y nos volvemos a equivocar y después decimos ya no me equivoco otra vez y lo volvemos a hacer. Entonces lo que nos corresponde es lo que la justicia dice, pero ¿qué hace la gracia? La gracia empieza a escuchar, la gracia se sienta a escuchar lo que la justicia dice. Merece esto, pecó aquí, hizo esto, dijo que no iba a pecar y volvió a pecar, y no solo una vez, sino 2, 3, 4, todo el día ha pecado. Y entonces la justicia dice sigue pecando, sigue pecando, sigue pecando, sigue pecando. Y la gracia escucha, y después de eso dice no importa, porque Jesús es el que está diciendo eso, el Señor es el que está diciendo eso. Yo pagué un precio para que todo eso que Él hizo sea justificado por gracia. Eso es Dios soberano ejerciendo la gracia como a Él le place. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. No lo merecíamos. La Biblia dice en Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Salvador. La justicia decía que merecíamos castigo. Y el diablo se aprovecha diciendo que sí merecemos un castigo. Pero entonces aparece el soberano de las cosas, de todas las cosas, diciendo puede que sí lo merezca, pero como yo estoy ejerciendo mi poder, mi misericordia, mi amor, mi gracia, he decidido que sea perdonado. He decidido que ya no se le cuenten esos pecados y que ahora tenga libertad para acceder a la presencia de Dios. Por eso es que usted y yo, cada vez que venimos a un lugar como este y levantamos las manos y adoramos al Señor y cantamos, sentimos libertad, ¿no le parece? Sentimos que podemos hacerlo con confianza, como que si el Señor nos estuviera escuchando, como que si Él estuviera con nosotros haciéndolo. Es que así es, porque el soberano decidió que podemos tener acceso hasta donde Él está. Esto es impresionante. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Dios, eres exaltado en este lugar y lo seguirás siendo toda la vida. La gracia ejercida en nuestra vida nos tiene aquí hoy, porque Él pagó el precio. Él pagó el precio que había que pagar. Nadie podía hacerlo. Él pagó el precio para que usted y yo pudiéramos hoy tener la confianza y la certeza que podemos ser salvos. Quiero terminar diciendo lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Este es otro versículo que nos recuerda a usted y a mí que Dios ha ejercido su soberanía para que usted y yo tengamos la gracia y la bendición de estar aquí hoy.
ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Sí, había una lista de decretos que no eran mentira, eran verdad contra nosotros, pero dice que Él ha anulado el acta que había contra nosotros, que nos era contraria, era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz y desarmó de esa forma además los poderes, las potestades, y los exhibió públicamente para triunfar sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por su palabra? Él anuló lo que había contra nosotros. ¿Por qué? Porque Él es soberano y ejerce su poder, ejerce su gloria, ejerce su manifestación, ejerce su gracia, su amor, como a Él le place. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Ese es nuestro Dios soberano. Pero ahora hablemos de nuestro Dios fiel. ¿Qué tanto o qué tan bien? Quiero lanzar dos preguntas. ¿Qué tan bien conocemos al Dios que adoramos? ¿Qué tan bien conocemos al Dios en quien decimos creer? Quiero invitarles a pensar en esto. Hebreos 13 dice: Jesucristo es siempre el mismo, ayer, hoy y por toda la eternidad. Esto es algo simple, pero a la vez complejo. Es algo simple, pero a la vez profundo. El escritor de Hebreos es como si él hiciera una pausa en su vida y él viera para atrás y se fija todo lo que el Señor ha hecho con su pueblo, con su vida, y él dice: el Dios que hizo lo que hizo antes lo puede hacer hoy también, y no solo se queda ahí, sino, dice, lo va a seguir haciendo. Y cuando meditamos en estas características, tanto las que dijo el pastor Heiner como estas que le estoy leyendo de Hebreos, entendemos que está describiendo a alguien que no cambia, a alguien que dice que sus promesas son sí y en Él amén. Entonces, ¿cuál sería la palabra para poder describir una persona que nunca va a fallar, una persona que nunca va a cambiar, una persona que nunca va a mentir, una persona que cumple todo lo que promete? Fiel. Alguien fiel. Y quiero dejarle un pensamiento en estos últimos 180 minutos que me quedan. Varios pensamientos rápidamente, para que nos vayamos a casa con un concepto mayor de lo que es la fidelidad del Señor. ¿Por qué? Porque según Hebreos, el Señor nunca ha fallado. No está fallando ni siquiera en la circunstancia por la que posiblemente usted está pasando, y nunca va a fallar en el futuro. Entonces, es más, el hecho de que usted y yo estemos acá, eso es una prueba, es un resultado de la fidelidad de Dios. El hecho de la continuidad de este ministerio por más de 40 años no es más que la expresión de fidelidad de nuestro Dios. Desde el Antiguo Testamento, el deseo de Dios era que su pueblo supiera que Él es, no es que Él era, sino que Él es un Dios fiel. Y en Deuteronomio, la palabra nos dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El pasaje empieza diciendo: conoce. La voluntad de Dios es que le conozcamos. Es algo casi que indispensable, podríamos decir, en la vida cristiana.
¿Cuántos podríamos decir que conocemos realmente a Dios? No le estoy diciendo si usted cree en Dios, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y además tiemblan. Es si usted conoce al Dios que usted adora. Le pregunto, porque al final, ¿sabía usted que la perspectiva que usted tenga de Dios va a determinar su adoración hacia Él? Y entonces, ¿cómo sabemos cuánto le podemos conocer? Por la forma en que adoramos. Y no estoy hablando de una postura acá en la iglesia, estoy hablando de una vivencia diaria, de un estilo de vida. Porque me he dado cuenta que entre más le conozcamos, más cambiamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de planificar nuestra vida. Y el pasaje dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Y dice: Dios fiel. Me llama mucho la atención porque el autor de Hebreos hace énfasis en que Dios es fiel, en este atributo, ¿verdad? Y lo que me está queriendo decir aquí el autor es que este atributo es indispensable, porque perfectamente él pudo haber puesto Dios es Dios, Dios amoroso, o Dios es Dios, Dios compasivo, o Dios es Dios, Dios santo. Pero él escogió esta palabra, fidelidad. Deja muy en claro cuál atributo quería hacerle énfasis. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Ahora, ¿cuánto entendemos y conocemos de la fidelidad de Dios? Veamos 3 expresiones rápidamente, de muchas que podrían haber sobre la fidelidad de Dios. Número 1, Dios es fiel a sus promesas. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y dice, porque Él es Dios fiel, está haciendo esta afirmación. Entonces dice que nuestro Dios guarda, ¿qué? Su pacto, guarda el mandamiento. Cuando Dios le habló al pueblo de Israel en Números 23, Él le dijo: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no va a cambiar de parecer. Y me gusta porque establece aquí 2 preguntas. Dice: ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Acaso alguna vez prometió sin cumplir? Todos acá crecimos posiblemente, bueno, no posiblemente, todos acá crecimos alrededor de un círculo vicioso que tiene la humanidad de infidelidad. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestras familias sufren de infidelidad. El cargo que tienen los padres en cuanto a los hijos, en cuanto a prometerle cosas y no cumplirlas. En el matrimonio también hay infidelidad, sufren de infidelidad muchos. Usted y yo hemos recibido en algún momento infidelidad laboral, o las personas cercanas a nosotros han sido infieles en algún aspecto de nuestras vidas. La gente nos promete cosas y no las cumple, nos quedan mal. Y súmele que estamos viviendo una generación de suma desconfianza, porque uno ya no quiere ni contestar un número que uno no conoce. Pero le traigo una buena noticia. Si hoy estamos aquí es porque hemos decidido creer que existe un Dios fiel. Y no es un Dios como usted y como yo, que prometemos cosas y no las cumplimos, que fallamos en todo momento. No, dice el pasaje: Dios no es un hombre, por lo tanto Él no miente. Él no es humano, por lo tanto no va a cambiar de parecer. Lo que Él prometió en su palabra, Él lo va a cumplir. Dios es fiel a sus promesas. Y Dios le hizo una promesa a su pueblo cuando ellos eran esclavos en Egipto. Él les dijo que Él los iba a visitar y Él los iba a libertar. Pero el tiempo pasaba y pasaba, y empezaron a pasar los años y siglos pasaron, y muchas generaciones se quedaron sin ver la promesa. Y unos 430 años después, el pueblo de un pronto a otro empieza a caminar, y cuando se dan cuenta van caminando hacia la promesa, acompañados por aquel que nunca ha roto una promesa. Y vean lo glorioso de esto, que
en medio del camino, no habían llegado a donde Dios les había prometido, y en medio del camino Él dice que los iba protegiendo con una columna de nube durante el día, y la noche una columna de fuego los protegía mientras que iban acercándose cada vez más a ver la promesa cumplirse. Pero Moisés no entró a la tierra prometida, ni tampoco todo aquel que se quejó y dudó de la fidelidad de Dios. Fue Josué quien vio cumplirse la promesa. Y vayan ahí, por favor, a Josué 21:45. Dice: ni una sola de todas estas buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se cumplió. Y me parece increíble porque Moisés no entró a la tierra prometida, recibió la promesa Josué. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios hará lo necesario, hará los cambios necesarios, inclusive puede hasta quitar personas con tal de cumplir su promesa. Debemos saber que Dios es fiel a sus promesas, pero primero Dios es fiel a sí mismo, porque Él no puede cambiar. Y Él también es fiel a sus advertencias, porque esta verdad asegura la condenación de los impíos, pero la salvación al que cree. Dios es fiel a sus promesas, pero también Dios es fiel a su pueblo. El pasaje de Deuteronomio sigue diciendo que Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La palabra de Dios dice que Dios es fiel ¿a quién? A su pueblo. Y el texto lo que nos está diciendo que Dios se mantiene fiel únicamente a los que le aman y los que guardan sus mandamientos. Jesús, ¿qué fue lo que dijo en el Nuevo Testamento? Los que me aman lo demuestran obedeciendo mi palabra. Entonces, de esta forma, Dios actúa a favor fielmente de su pueblo. Y una de las formas que Dios muestra fidelidad a su pueblo es cuando su pueblo está en problemas, porque nuestras circunstancias nunca van a cambiar lo que es Él en su esencia, que es un Dios fiel. Dice Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y dice: grande es tu fidelidad. Así que cuando nos acostamos y nos volvemos a levantar, tenemos la garantía que Dios, nuestro soberano Dios, está con los brazos abiertos para abrazarnos con su fidelidad. Pero Dios no solo es fiel en nuestros problemas, Dios es fiel cuando estamos en tentación, cuando estamos tentados a hacer lo incorrecto o cuando estamos tentados a dejar las cosas tiradas. 1 Corintios dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. No crea que usted es el único que pasa por lo que está pasando. Y hace esta declaración: y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que usted pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Así que cuando nos veamos tentados, hagamos una pausa y digamos: nuestro Dios es fiel. Pero usted puede decir: sí, pero no solo he sido tentado, tal vez ya caí en la tentación. Le tengo una buena noticia. Segunda de Timoteo dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Aquí no estoy diciendo que es un Dios alcahueta. Hablo de que su fidelidad nos alcanza, pero hay una condición, y la condición está en 1 de Juan. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Dios es fiel a su pueblo, a un pueblo que se mantiene fiel. Y para terminar, Dios es fiel a su plan. Dios tenía un plan con Israel y era llevarlos a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Un viaje que tenía que durar 2 semanas aproximadamente se convirtió en un viaje de 40 días. Dios tuvo que cambiar el camino. ¿Por qué? Porque se estaba enfrentando a un pueblo terco, a un pueblo necio. Pero Él nunca cambió el destino. Dios pudo haberte prometido cosas que posiblemente estás viendo lo contrario hoy. Hay oposición, estás viendo totalmente lo opuesto a lo que Dios te ha prometido. Él podría estar cambiando la forma en la que vas a llegar, pero si Él te lo prometió, vas a llegar como sea. La forma puede cambiar. ¿Por qué? Porque su forma soberana de actuar es muy distinta a la de nosotros. Isaías dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los de ustedes, de lo que ustedes pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que los suyos. Dios no va a actuar como nosotros esperamos y como nosotros queramos. Él tiene planes mayores. Jeremías dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo con ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro. Dios no está viendo tu presente, Él está viendo tu futuro. Por eso está cambiando cosas en ti y dice que nos va a dar una esperanza. Y ese futuro es el destino que ya Dios te prometió, y eso nunca va a cambiar, aun cuando estés viendo lo contrario hoy. Porque recuerda que la forma en que lo vas a recibir es muy distinta a lo que estás esperando. Lo importante es que Dios permanece fiel a su plan. Pablo lo sabía muy bien en Filipenses. Dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Déjeme decirle algo: Dios no deja sus planes a medias. Si Él te llamó, si Él está acá, es porque todavía hay un plan que cumplirse en tu vida. Y aunque parece que Él se está tardando, simplemente te está llevando por otro camino. Y me gusta pensar siempre que Él es fiel a sí mismo, porque si Él se mantiene fiel a mí, van a salir las cosas desastrosas. Es mejor descansar en la soberanía de Dios sabiendo que Él es fiel a su fidelidad, porque no es que Él tiene fidelidad, en su esencia Él es fiel. Es muy distinto, y jamás dejará las cosas a medias. Dios siempre va a superar nuestra expectativa. Dice Efesios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas que excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Dios siempre nos va a sorprender. Ese es el Dios que adoramos. Y quiero terminar con esto. La revelación de su fidelidad cambió totalmente mi estilo de vida. Cambió mi vida, cambió mi perspectiva sobre la vida, sobre el futuro, sobre los planes, sobre mis decisiones, sobre mis palabras. Ha cambiado mi vida por completo. Pero una revelación que tiene que cambiar la perspectiva del mundo fue la que recibió Juan, que es la mayor perspectiva y revelación que ha podido recibir un ser humano. En Apocalipsis 19, él está hablando de la segunda venida de Cristo y dice: entonces vi en el cielo que se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco,
Y Juan hace notorio un nombre que se le es revelado. Y dice, y el nombre del que lo montaba es, no era, es fiel y verdadero. Jesucristo es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían 2 llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas. Y tenía escrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y en su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestía lino fino, blanco y limpio, y de su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva un escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Acaso se merecerá la gloria? Juan describe aquí cómo Él va a venir. Pero antes de eso ha sido una declaración que me impactó, porque Juan está viendo el futuro. Y cuando él lo ve y ve el futuro y ve cómo van a pasar las cosas, lo primero que él ve es el nombre y dice: Él es fiel, Él es el fiel y verdadero. ¿Qué me quiere decir esto? Que Él sabía cómo va a terminar la humanidad. Juan vio cómo usted y yo íbamos a terminar. Juan vio cada una de las promesas que están aquí representadas cumplirse. Juan vio que la palabra se cumplió y dijo: ahí viene el fiel, ahí viene el verdadero, ahí viene el fiel y ahí viene el verdadero. Juan lo vio. Aleluya. Él ya vio cumplirse todo lo que estás esperando. Ese es el Dios que adoramos. ¿Será que hoy podamos adorar a ese Dios que nos ha mantenido fieles a usted y a mí a pesar de todo lo que hemos pasado? ¿Será que se merece toda adoración? ¿Por qué no nos ponemos en pie y le adoramos a ese nuestro Dios soberano y fiel?